Bien, hemos hablado ya de los 7 grandes yo soy del Evangelio de Juan, pero ahora vamos a hablar de 2 yo soy presentes en el Evangelio, no en el Evangelio, sino en el Apocalipsis de Juan. Juan también hace referencia a yo soy en varias ocasiones. No solamente esto, también hay otras definiciones, un montón de definiciones de Dios, de Jesucristo. Por ejemplo, en la carta a las diferentes iglesias dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios cuyos ojos son como la llama de fuego, y así. Pero esto no es él mismo autodefiniéndose. Hay 2 momentos en donde Jesús se autodefine, y en el Apocalipsis uno de ellos importante es el yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Aquí estamos hablando del alfabeto griego. Alfa, la primera letra del alfabeto, omega, la última. Es como decir desde la A a la Z, decir todo. Y aquí evoca todo un sentido de plenitud, de un Dios que lo es todo, que es el inicio y es también el que hace terminar todo concluye en él. Y esta idea está presente en el libro de Isaías. Hay varias citas de Isaías en que hace referencia a este concepto de principio y fin. Comencemos con Isaías 41:4. Dice así: ¿quién lo realizó y lo hizo? El que llama a las generaciones desde el principio. Yo, Yahvé, el primero, y con los últimos, yo mismo. Aunque ahora en Isaías 44:6 está mucho más definido todavía. Él ahí se define el principio y el último. Aquí estamos hablando de una experiencia que está invitando a Dios a hacer, de negar la posibilidad de otros dioses. No hay otro Dios que no sea Yahvé, el Dios de los ejércitos. Dice así: así dice Yahvé, el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé Sebaot: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún Dios. Es decir, que aquí Dios, Yahvé, está hablando a su pueblo y le está haciendo ver que todos los otros dioses son nada, no existen. La unicidad, el único, el Dios, el monoteísmo definido en Yahvé, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. O también Isaías 48:12 que dice: escúchame Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Yo soy primero, queriendo decir, este es el nombre de Dios. Dios es el primero, Dios es el último. Yo soy es el primero, yo soy es el último. Aquí la imagen evoca a un Dios soberano, a un Dios que tiene la historia en sus manos. Y es muy importante porque en el Apocalipsis hay un misterio con respecto a la historia, que no se va entendiendo hasta que no se entienda en cuál es el principio sobre el que se tiene que entender la historia. Y el principio es Cristo Jesús, el que va a ser después, él mismo se va a autodeterminar como el alfa y la omega, el Señor de la primera y de la segunda creación. ¿Qué quiere decir esto? Primera y segunda creación. La primera, que es la creación de todas las cosas, todo el universo creado, y después la nueva creación, que es la salvación, el proceso de salvación de la humanidad. Estas 2 creaciones, y de estas 2 creaciones, Dios es el principio y es el fin. Cuando en el mundo griego se habla de alfa y omega, se está hablando de eternidad. Los dioses griegos tienen un principio de alfa y omega, significa un principio de eternidad. Aquí el Yahvé de los ejércitos de Isaías 44:6 va a decir: no hay otro Dios. Y por eso Israel va a identificar a Dios, Yahvé, como el único Dios, y va a identificar a Dios con el mismo Jesucristo, que es también principio y fin de todo lo creado. Aquí hay varias citas del Apocalipsis que tenemos que entender. Yo soy el alfa y el omega, no está en un solo sitio. Está, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, en el momento en que saluda, en el momento en que se le presenta el viviente, se le presenta y él dice: yo soy el alfa y el omega, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí estamos hablando de Jesucristo, aquí está hablando del que es, el que era, el mismo ayer, hoy y siempre, de Hebreos, y el Todopoderoso. Aquí le está dando un carácter soberano a este Jesucristo. También va a estar en el capítulo 21, versículo 6, en donde ya después de que la Jerusalén celestial
ya queda instaurada, entonces lo dice como un acto consumado. Aquí ya más que alfa es omega, cuando dice, está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ya al que tenga sed, le daré del manantial del agua de la vida gratis. Aquí como quien dice, ha acabado todo el proceso, está consumado. Y también finalmente en la despedida. En la despedida final dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Una definición bien clara de que Él es el iniciador y el consumador de todo cuanto existe y de todo cuanto se salva. El inicio de cuanto es creado, y todo lo que ha sido creado tendrá fin en Él, y también el inicio de todo lo que va a ser salvado y que va a ser salvado en Él. Esto es muy importante entenderlo, aunque también primero y último está dicho en dos ocasiones también en el Apocalipsis. Dice en el capítulo 1, versículo 17, dice así, yo soy el primero y el último. Y también lo dice después también en el primero y último, el que vive. Estuvo muerto y vivo, Jesucristo. Y también en el capítulo 2, versículo 8, esto dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Principio, primero y último. El principio y el fin, el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. La resurrección de Cristo es la causa de todo y la finalidad de todo. Por tanto, aquí, estas dos citas que también hacen referencia, primero y último, no hablan de alfa y omega, pero aquí apoyan y sustentan esta afirmación intensa de Jesús cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega. Esto quiere decir que la historia tiene un propósito. La historia no es simplemente un camino ciego por el transcurrir de los siglos, sino que la historia tiene un propósito y hay una manera de interpretar la historia. Y dice el Apocalipsis que el principio hermenéutico, es decir, el principio sobre el cual se puede interpretar toda la historia, es Cristo. Cristo el Cordero, el único que puede abrir el rollo con 7 sellos, escrito por adelante y por atrás, que significa todo esto en el Apocalipsis, que Cristo es el único que es capaz de descifrar toda la historia, que es el rollo, los 7 sellos, que significan toda la historia, y por adelante y por atrás significa la historia plena, completa. Toda la historia se puede entender solamente en el principio hermenéutico de Cristo. El principio, todo creado por Él. Él es el alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fue creado por Él. Todo comienza por Cristo. Y uno se pregunta, ¿será así? Bueno, así lo dice la Escritura. En el capítulo 1 de Juan, en el himno al verbo hecho carne, en el versículo 3, dice, hablando del verbo, dice, todo se hizo por el verbo, por la palabra. Y sin Él, nada se hizo de cuanto existe. Aquí está hablando de que toda la creación, forma parte de algo que es realizado en la palabra, en Cristo Jesús. Acuérdense que el Padre es el que habla y la palabra es Cristo. Y por medio de esa palabra es que crea todo cuanto existe. Dice también Colosenses 1, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él consistencia. Fíjense ahora qué intenso. Alfa y omega no quiere decir solamente como que arrancó todo, se desentendió y ahora viene a parar todo lo que comenzó allí, sino que todo subsiste en Él. Aquí, la carta a los Colosenses, San Pablo está entendiendo, se le ha revelado que toda la historia, todo lo que vive y todo lo que se vive está sustentado en el mismo Señor Jesús. Esa es la creación, pero ahora también la salvación. Miren lo que dice, Él es también, más adelante, Colosenses 1, de 18 en adelante, Él es también cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo bien hacer residir en Él toda la plenitud. ¿Ven? Aquí entonces se nos presenta a nosotros la carta a los Colosenses, entendiendo a Jesucristo como la plenitud de la historia. Toda la creación y todo cuanto existe tiene sentido y razón de ser solamente en Cristo.
Él es el principio de la creación y es el principio de la salvación. Cabeza de la iglesia, primogénito de los resucitados entre los muertos. Quiere decir con esto que la salvación está basada y fundamentada en la resurrección de Cristo. Y en la resurrección de Cristo, todo lo que es la nueva creación tiene sentido y plenitud. Dios creó con la palabra, acuérdense. Y Dios dijo, hágase la luz. ¿Y cuál fue la palabra que hizo hágase la luz? Cristo. Y Dios dijo, sean las estrellas y sea el sol y la luna. ¿Y cuál fue esa palabra que dijo? Cristo. Cristo. Ese es lo impresionante aquí de esta comprensión mística de un alfa y un omega, en donde ahí está Jesús diciendo, yo soy también. Por eso él dijo, Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Qué extraordinaria profesión de sustentador de todo, cuando él también es capaz de decir, yo soy. El misterio de su plan, omega, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, recapitular todas las cosas en Cristo, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Ese es el misterio, ese es el plan de Dios. El misterioso plan de Dios es recapitular todo en Cristo, hacer que Cristo sea todo en todo. Esto es impresionante, porque aquí ya el visionario Juan, el que está viendo en el Apocalipsis la revelación, Jesús le está revelando su verdadera esencia, su naturaleza, lo que en la tierra no pudo haber dicho, porque lo habrían apaleado él mismo si hubiera dicho esto. Pero ahora esta gran revelación da a entender que el Cristo cósmico es el principio de todo y finalidad para todo. Pero no solo de la creación, sino también de la salvación. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15, del 26 en adelante. El último enemigo en ser vencido será la muerte, porque ha sometido a él, a Cristo, todas las cosas. Cuanto hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. La humanidad entera. Cristo es el que le lleva la humanidad entera, los salvados. Que no se pierda ninguno de lo que tú me has dado. Aquí está. Cristo está permitiendo que todo en él verdaderamente sea recapitulado completamente. Como dice también Colosenses 3:11, ya no hay griego y judío, no hay circuncisión y circuncisión, ya no hay bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Qué fuerza aquí. Aquí la obra de la salvación se realiza en Cristo. En Cristo inicia todo. ¿Quién fue el que dio inicio quién fue el que le dijo a Abraham, sal de tu tierra? Fue Cristo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Es Cristo. Es la palabra de Dios que en Cristo le dice a Abraham, y con ello inicia la historia de la salvación, sal de tu tierra. Y la tierra ahora es el cielo. Y por eso la palabra ahora con la que el Padre le habla a la humanidad es Cristo, con el cual le dice, sal de tu tierra, el mundo, y ahora vas al cielo. En la palabra de la salvación se culmina cuando Cristo sea todo en todos. Por tanto, la culminación de la historia no es solamente terminar el coronavirus, porque aquí mucha gente cuando está leyendo el Apocalipsis es para entender por qué el coronavirus, por qué estas dificultades, por qué la pobreza, por qué la patria, por qué así, por qué allá, que si el aborto, que si todo. Sin embargo, el Apocalipsis tiene una visión cósmica de todo el universo. Y la iglesia es un cuerpo místico ahora, un cuerpo en donde Cristo está en el pobre, en el hermano, en el que necesita, en el que está encarcelado, en el enfermo, en el que tiene hambre, en el que tiene sed. Cristo de repente está misteriosamente en todo. Todos comulgamos, todos los que recibimos el pan de la vida, todos los que recibimos la Eucaristía, todos misteriosamente estamos viendo cómo Cristo está recapitulando todo en un mismo cuerpo, en su cuerpo y en su sangre. También sirve para la comunión de los santos. Místicamente, los santos están unidos en oración y están unidos todos intercediendo los unos por los otros, porque todos son un mismo cuerpo. Toda una realidad misteriosa, y la creación entera gime con dolores de parto, y la iglesia es la que produce que la humanidad
en la humanidad se genera el parto de la nueva creación, el hombre y la mujer nuevos, caminando hacia la plenitud. Iglesia militante, la que camina aquí en la tierra. La iglesia purgante, la que por haber militado de una manera incompleta todavía está purgando sus culpas. Y la iglesia triunfante, que es la que nos va indicando todo un camino que se está recapitulando, una salvación de la humanidad que se está recapitulando en Cristo. Por eso oramos los unos por los otros. Y Cristo es el principio de la unidad. El Espíritu de Cristo es el que une a toda la humanidad. Y el mar donde desembocan todas las vidas y todas las cosas. Fíjense que el mar es el punto más bajo. Y el río, y todos los ríos van llegando todos al mar. Y así todas las cosas y todas las vidas acabarán desembocando en el mar, que es Cristo, omega de todo. Ahora, Él debe ser el principio y el fin también de mi propia vida, de mi existir, de mis planes, de mis sueños, de mis esperanzas. Ahora consiste en hacer, una vez que se revela esto, que Jesús es el alfa y el omega, también es el alfa y el omega de mi vida y de todo lo que yo pueda vivir, de toda mi vivencia, de todo mi existir. Apocalipsis 21:6, vuelvo y digo, está hecho, está consumado, es el Señor del futuro. No hay futuro si no es en Él. La muerte, la vida y la resurrección solamente se realizan en Él. Por eso Él es el alfa y el omega también de mi propia existencia. Los místicos han descubierto eso. Los místicos han descubierto la omega de su existencia. Y ya quieren morir, ya quieren acabar su existencia porque quieren existir en Él. Y piden que se rompa el velo porque ya lo quieren ver. Han descubierto, han contemplado el omega, han contemplado la consumación de su vida y ven que solamente el alma puede estar quieta y plena solamente cuando está en Él. Ya quieren morir. Este mundo es pasajero y se entiende ya. Es un rompecabezas y que yo sé dónde está mi lugar. Yo soy una pieza de ese rompecabezas y ya tengo mi lugar. El místico sabe dónde va y punto. Ya quiere cerrar con todo. En el puzzle de la historia, ya el místico ha descubierto cuál es su lugar y quiere llegar a Él. Confianza total en Él. Por eso cuando Él dice yo soy el alfa y el omega, Él está diciendo confía en mí, aprende a morir, aprende a negarte, aprende a cerrar capítulos, aprende a abandonar, aprende a odiar, en el buen sentido de la palabra, odiar a su padre y a su madre más que a mí. O sea, aprende a relegar. Cristo es mi alfa, Cristo es mi omega. Es la única manera de saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿De dónde vengo? De Cristo. ¿A dónde voy? A Cristo. Él es el alfa y el omega. Nada tiene sentido si no entiendo esto. Porque Él dijo, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. Y Cristo es mi alfa y Cristo es mi omega, porque no hay otro Señor fuera de mí, dice el Señor. Y por eso es entender plenamente para qué estoy en la tierra. No hay otro Señor. Él es mi Señor. Sin embargo, tenemos luchas. Cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, te está invitando a entender su soberanía para que no le des tu corazón a ídolos tontos de madera que no pueden ni oír ni hablar. Y que tú puedas entender al Señor de la historia. Cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, es el Señor de la historia. Solo Él. Y solo en Él mi vida, solo en Él mi muerte y solo en Él mi resurrección podrá tener sentido. Él murió por mí, resucitó por mí. Él es el principio y el fin de cada pensamiento, de cada día, de cada hora, de cada segundo, de cada latido de mi corazón. Principio y fin significa vivir en Él y solo para Él. Quien está en Cristo es una nueva criatura. Y por eso ahora vivo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, ya tengo asegurado mi omega, mi desembocadura, mi plenitud, mi culminación, será solamente en Él. Esta es una de las afirmaciones más extraordinarias que hace Cristo y la hace al vidente Juan, el del Apocalipsis. Está hecho el alfa y el omega. Se presenta como el alfa y el omega y se despide en el capítulo 22 como el alfa y el omega. Un buen alfa y un buen omega para darnos a entender que en nuestra vida solamente es vida
cuando es Cristo el que le da su propia consistencia. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.